f con respecto a y por y menos y sub 0. En el caso, esta es la aproximación lineal, recién más derivada, pero luego se deprecia eso y cuando esto pasa a restar, se tiene esto igual a todo esto. Entonces, si sacamos un valor absoluto, finalmente lo que va a surgir es que el error absoluto de f, o sea, si se saca valor absoluto, el caso tiene que el error absoluto de f es igual a la derivada de f con respecto a x por el error absoluto x más la derivada con respecto a y por el error absoluto. Eso se extendía, en este caso era para tres variables, ¿no? Que era la derivada, el error absoluto de y es igual a la derivada de y con respecto a por el error de a más la derivada de y con respecto a k por el error de k más la derivada de y con respecto a n por el error de k. Eso es lo que tenían que usar en el caso de la primera pregunta, ¿no? En el caso de una variable, ya lo habíamos visto, el caso de una variable es esto, ¿no? El error de f es igual a la error absoluto de la derivada x por el error absoluto de entrada, en el caso de una variable. En el caso de más variables se extiende de esa manera. Bueno, y eso tendría que considerar, ¿no? Noten que cada uno de estos deltas, que son los errores absolutos, se toman como los valores positivos. En este caso, acá, para esto era 0.01, para lo de acá, su valor absoluto es 2, de acá sí. Lo demás sí tenían que derivar y evaluar. Los puntos, aquí es cuando tienen que ver cuando A vale 1, cuando K vale 100 y cuando L vale 200. ¿En qué consistía? En la parte B es analizar qué variable contribuye en mayor medida al error de salida. La respuesta va él es el que contribuye más porque es si hacen esta cuenta, es la que tiene de mayor con respecto a las otras. Yo vi una solución donde era siempre elevado al cuadrado. Está bien, está mal. ¿Eso es lo que has copiado? Sí, ese es cuando son para evitar los signos de acá el más menos, ¿no? El de acá. El más menos, ¿no? Y toma al cuadrado para considerar cantidades positivas. Entonces, es una forma de medir el error absoluto en todo caso, ¿no? Y sale otro resultado bajo la misma conclusión. Otro resultado, o sea, otro valor numérico bajo la misma conclusión, es decir, que el error es tanto, bajo el que contribuye más es el L. Las conclusiones son las mismas, bajo otro procedimiento. El error mayor es el que contribuye más, es el resultado del producto, ¿verdad? Sí, en este caso sale, porque si el de acá, si lo cogen solo, sale algo de 162 y tanto, pero el de acá, como es bastante pequeño, entonces lo resto, ¿no? Y el de acá, más bien, como es grande, el 5, expande. O sea, finalmente el de acá es mayor. En la pregunta 2, la derivada. Ahí el caso de una variable, en el caso de esto. Con la pregunta 2A es esto. El error absoluto de una variable. Es directo.
Para la parte B, dice calcular aplicando la aritmética de 4 dígitos. Eso tenía que aplicar la aritmética de puntos flotantes. Primero ir calculando por partes y redondeando a 4 dígitos. Entonces la cuenta. O sea, no es el cálculo directo. Ya saben que si hacen un cálculo directo, eso no sirve, porque calcular el f de 1, eso lo hacen en la primaria, ¿no? El asunto aquí es que la idea es ir aplicando la aritmética de los 4 dígitos en los cálculos parciales. La pregunta 3 de manera similar, ¿no? Como hemos hecho en clase, donde y también se tiene que ir calculando de manera parcial, siempre redondeando 4 dígitos. Y la pregunta 4 es: consideremos la ecuación de acumulación de capital, Bueno, ahí tendrían que reemplazar. Ese es más largo, ¿no? Les puse una sugerencia ahí que luego lo he borrado porque... O sea, les puse ahí algo que les dije que lo tomaran como sugerencia, pero en realidad para futuras evaluaciones esto lo he borrado porque hay diferentes formas de hacerlo. Entonces mejor que quede libre. La ecuación está de esta manera. Es una ecuación en diferencia, ¿no? S es 0.3, caso T, ¿qué más? F es caso T elevado al alfa, o sea, alfa es 0.5 menos o más, ¿no? Más 1 menos delta. A ver, 1 menos delta es 1 menos 0.1, 1 menos 0.1, todo esto por caso T. Ya está, esa es la ecuación en diferencias. Y la parte de acá lo podemos hacer, la primera parte, podemos considerarlo K igual a ver, la idea es que ir actualizando, ¿no? Podrías empezar desde K igual, a ver, si empezamos de 0, a ver, vamos a ver, esto, vamos a contar un contador, vamos a utilizar un contador desde igual 1, y que vaya incrementando de 1 en 1 hasta 50, ¿no? Podemos considerar el K que vaya actualizando, es decir, esto es 0.3, primero tendría que venir el caso 0, ya K a la 0.5 más 1 menos 0.1 por K. Vamos a ver qué es lo que sale. ¿Vale? Cuando el K, el I vale 1, cuando I vale 1, ¿cuál es el valor de K? Aquí ingresa el primer valor de K, y el primer valor de K es 1 según la indicación, ¿no? Según la indicación del K sub 0, por ahí debe estar, al final, ¿no? El K sub 0 es 1. Entonces cuando I vale 1, ingresa el valor de K. Y sale, esto vendría a ser, el resultado vendría a ser K1. K1, el resultado. Podría ser hasta este. Si consideramos 0, sí lo corre. Cuando I vale 0, a ver, tendría que tomar 3 valores. ¿Por qué empieza él? Vamos a ver, comprobarlo. Con máquina uno va comprobando. Si K, cuando K vale 0, tendría que tener el primer valor de K, ¿no? Y el primer valor de K es 1. Ingresaría
y se actualiza el valor de K. O sea, aquí en la primera rodada, este sería ya el K1. Cuando vuelve a ingresar cuando y salta a 2, ya este K ahora vale el valor de K1, ¿no? O sea, este K, cuando se actualiza el I, este K ahora toma el valor de K1 y el nuevo K sería el K2 y así, o sea, se va actualizando el valor de K. O sea, este de acá sería el actual, ¿no? Se va actualizando. O sea, sería algo así. Ahora voy a, o prueben en todo caso si corre con el 0, si no, se empieza con el 1. No recuerdo, a ver si habría que. Y bueno, ¿no? Estamos con la máquina, tendría que ir probando. A ver, aquí vamos a empezar. K, el valor de K. El valor de K vale 1. Esto lo vamos a suprimir. El contador podemos empezar desde 0 hasta 50. Hasta 50 y el K que se va a actualizar, K es igual a 0.3 por K elevado a 1 medio K elevado a 1 medio es 0.5. Y a eso le sumo más, si quiero lo pueden pongamos 0.1. Actualiza y eso sería eso. Vamos a ver. Dice error. Ahí está el error. Por acá el circunflejo. El circunflejo aquí es por y acá. Ya. Sí, lo cuento. A ver, vamos a ver si realmente está contando el 50. ¿No? Para poderlo contar voy a poner de aquí de 0 a 2. Entonces aquí debería tomar o botar cuando I vale 0, un valor de K. Cuando I vale 1, un valor de K. Y cuando I vale 2, o sea, debería botar 3 valores, ¿no? 3 valores. Voy a sacarle aquí el punto y coma para ver si efectivamente botan los 3 valores. A ver. Voy a poner CLC para empezar a contar. O sea, aquí le he quitado el punto y coma para cuando lo haga correr ver si realmente está botando 3 valores. 1, 2 y 3. Este viene a ser el K1, el K2 y el K. Perdón, el K sub 0. El K sub 0 ingresa, ¿no? A ver, vamos a ver. K sub 0 ingresa. Entonces debería ser, esto debería ser el K sub 1. Esto debería ser el K sub 2 y está botando 3 valores, ¿no? A ver, entonces afinando, aquí afinando. Ingresa K sub 0, entonces debe ser desde 1. Desde 1, ¿está bien? Desde 1 debería ser. No, porque el K sub 0 ingresa y me va a botar K1, ¿no? K1 y K2. Debe botar 2 valores, ¿no? Listo. El K sub 0, repito, el K sub 0 ingresa, que es acá. Este vendría a ser el K sub 0, es el que ingresa. Entonces aquí debería darme el K1 y el K2. ¿Cuánto está botando? 1, 2
Ah, es que está votando 3 por el de acá, ¿no? El de acá está repitiendo. Voy a quitarlo. O sea, está el último que calcula acá. El último que calcula acá lo está repitiendo, ¿no? Porque justamente está acá, pues. Aquí le estoy ordenando que vote el último. Voy a quitarle para nuevamente. Ya está. Ahí bien. Los parciales. Ingresa el K1, ingresa el K0 y vote el K1. Luego ingresa el K1 y vote el K2. Eso sería el resultado. Ahora, yo necesito que vote el K50, o sea, acá. Ya está. Y acá le coloco esto. Y acá le coloco esto. Ya. Listo. Solamente para que me vote el resultado final, ¿no? O sea, me va a votar el K sub 50 que estoy pidiendo. Ya está. Este es lo que. ¿Ven? Esto sería el forma. ¿Bien el código? La otra es como les había puesto en la hoja, ¿no? Que utilicen generen una matriz. Pero eso ya, para que lo quiere hacer así, también lo puede hacer. Con eso podría hacer eso. Y la otra parte es realizar en MATLAB una gráfica, ¿no? Que permita ya, finalmente después me he dado cuenta que el resultado es se puede incluso tallar a mano, pero acá lo que se pedía es hacer la gráfica, ¿no? Lo que se pedía acá es hacer la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, ahí espero que hayan tenido en cuenta hayan tenido en cuenta lo que han aprendido en matemática 4, ¿no? Tienen esta ecuación. Es el pequeño detalle que todavía no he revisado esta pregunta para ver qué. Eso es lo más elemental en matemática 4. En cuanto a una ecuación de diferencias, me pide ya realizar una gráfica en MATLAB que permita aproximar el nivel de equilibrio. Entonces, si me piden hallar el nivel de equilibrio, esto está, es el 0.5 más lo que sale esta diferencia, es 0.9. 0.9 por acá. Tienen que resolver esto, ¿no? También se podría hacer esto pasa a restar finalmente, o el de acá pasa a restar acá, queda así, 0 igual a 0.3k a la 0.5, pasa a restar, queda menos 0.1, que esto puede ser una función. Finalmente lo que tengo que resolver es esto, ¿no? Y es justamente lo que vamos a hacer hoy. Si lo paso con regla al cuadrado. ¿Cómo? Si lo paso con regla al cuadrado. Bueno, lo que aquí se trataba era realizar una gráfica. Bueno, realizar una gráfica. Entonces aquí tengo la función, ¿vale? Y voy a realizar la gráfica de esta función para poder mirar dónde se hace cero. Porque eso es realizar una gráfica en MATLAB que permita aproximar el nivel de equilibrio. ¿Vale? El nivel de equilibrio es donde esto se cumple esta igualdad, ¿no? Donde se desea. Entonces ahí tienen que cada dan su dominio. Puedo empezar desde cero, dar un incremento, puede ser hasta 8, 10, no sé, de ahí es ir mirando, esto se va acomodando a lo que uno quiere, y podría ser así, 0.3 por K o X, si quieren, ¿no? Si quieren acá ponen X, acá por X, punto elevado a la 0.5 menos 0.1 por X, punto y coma, y para generar dominio, función,
acá quieren poner un grifo y luego la gráfica y el saldo. Esta es una situación, una cosa como esta. Y esto va a ser el 9. Raíz cuadrada de 9, 3. 3, acá queda 3 por 3. 3 por 3, 0.9 y acá x igual a 0.0 0.01 hasta 9 puede ser, o 10, y igual a 0.3 por x elevado a 0.5 menos 0.1 por x. Coma x y el gráfico clásico del modelo de crecimiento. Y claro, la respuesta es 9. Entonces, este es o sea, lo que tendrían que haber hecho, no excepto esto, o simplemente acercar más de tal manera que esto sea esta parte de acá donde está la intersección de la gráfica con el eje X sea evidente. Ahí, esta parte. Esta parte sea evidente. Ahí está la solución. Bueno, en eso consistía la práctica, pues no, entonces no lo veía mucha dificultad en ese sentido de ver resultados no esperados. Bien, entonces queda claro todo eso de que se les pidió resolver. Ahora bien, ahora vamos a recordar algunas definiciones matemáticas que han tenido que estudiar a lo largo de su travesía para llegar a este punto. Algo elemental, eso de acá lo pueden revisar, pero a lo que me voy a centrar es con respecto a lo que debe cumplir un modelo matemático, lo que es un modelo numérico y de manera particular esta definición que esto se estudia en el cálculo integral. El cálculo integral según el sílabo de cálculo integral se tiene que estudiar en una parte lo que es las sucesiones. ¿Y esto qué razón? Vamos a hablar de los algoritmos de manera particular de una sucesión.
Decía que eso han tenido que estudiar en el cálculo integral. Atención, les he dicho 29 veces que tienen algún trabajo que hacer, o hagan en otro lugar que no sea en este que estemos tratando el curso. Bien, entonces, recordando lo que es una asociación de números reales. Una asociación lo podemos tratar como una función, un caso particular de una función que va desde los números reales, desde los números naturales, hacia los números reales. Es decir, toma un elemento en el conjunto de los números naturales y le asigna un elemento en los números reales. Eso es lo que es una sucesión. Y viene el tema de la convergencia de una sucesión. Por ejemplo, una A sub n, donde n es un número natural, lo que es la convergencia de una sucesión. Cuando decimos que una sucesión converge, esta sucesión converge a un número cualquiera, vamos a ponerle una línea, por ejemplo así. Decimos que A converge a una línea si el límite del término enésimo de la sucesión, cuando n tiende al infinito, esto me da. Eso decimos que quiere decir que una sucesión es convergente, es converge al número A. En términos de vecindades, podemos decir que por acá tenemos la recta numérica, por acá están, digamos, los números naturales, y tenemos la sucesión, que nos lleva a los números, coge elementos de los números naturales y me lleva hacia los números reales. Puede ser, por ejemplo, que tengamos, cuando el n vale 0, que tengamos por acá la sucesión. Cuando el n sea 1, tome el valor de 1, por acá puede estar el A1. Cuando el n vale 2, por acá puede estar el A sub n. Pueden estar, pero a partir de un cierto n, todos los demás están juntos, y se aproximan a este elemento A. Es decir, esto de acá quiere decir que para todo x mayor que 0 existe un n, para todo x mayor que 0 existe un n que pertenece a los naturales. Me hace un n mayúscula. Existe un n que pertenece a los naturales, tal que para todo n mayor que este n en mayúscula, se tiene que el A sub n menos este A, que es menor que eso. O sea, están todos estos están dentro de una vecindad que está, este es el A más x, por ejemplo, y este es el A menos x. O sea, todos estos están dentro de esta vecindad. Están juntos. Eso significa la convergencia. Bueno, eso es en términos matemáticos. O sea, quiere decir que la sucesión tiene que converger a un cierto punto. Esto
esa es la parte matemática de una sucesión. ¿Y qué tiene que ver con lo que nosotros estamos estudiando? En realidad nosotros vamos a tener, por ejemplo, un algoritmo que se va a dar por un proceso iterativo. O sea, vamos a tener un algoritmo y luego vamos a tener un proceso iterativo. Es decir, a ver, vamos a conseguir la aproximación de un cierto resultado. Entonces, eso lo vamos a aplicar reiteradas veces. Un proceso iterativo, ¿no? Por ejemplo, así, por decir, un xn más 1 va a ser igual a un f de x, tanto n mayor o igual que 0. Bueno, supongamos, y a partir con x sub 0, por ejemplo, que x sub 0 es una aproximación inicial. Vamos que tenemos así, una aproximación inicial de una aproximación inicial. Entonces, esto va a ser, este algoritmo lo voy a tener que hacer correr, digamos, para cuando n vale 0. O sea, si n vale 0, tendremos acá x1 igual a f de x sub 0. Si n vale 1, entonces tendremos el x sub 2, es decir, viene a ser el f aplicado a x1. Si n vale 3, entonces tendremos el x sub 3, bueno, el x2. Si n vale 2, tenemos el x sub 3, f de x. En realidad, ¿qué estoy hallando? Estoy, para cada elemento que pertenece a los números naturales, estoy encontrando otros elementos que pertenecen a los números reales. En realidad estoy encontrando los elementos de una sucesión. Bueno, y cada uno de estos elementos se está hallando mediante un proceso iterativo. ¿Cuál es el proceso? En realidad es mediante esta fórmula de recurrencia se está encontrando cada uno de estos elementos. Pero todo esto viene a ser un proceso iterativo. ¿Vale? Entonces lo que queremos saber luego es cada uno de estos lo estoy considerando como aproximación de un cierto valor, ¿no? Que estoy buscando. Estoy buscando algún valor, ¿no? Y ese valor lo estoy aproximando mediante este procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos elementos están formando los elementos de una sucesión. O sea, esto, vamos a ponerlo así, es una sucesión. Lo que tendría que darse, ¿no? Tendría que darse para que esta sucesión, ¿no? Todos estos elementos en realidad se aproximen al valor buscado. Para que todos estos elementos se aproximen al valor buscado, lo que tendría que hacer, y obviamente estoy buscando la mejor aproximación, que quiere decir que en cada procedimiento lo que busco es una mejor aproximación. ¿Vale? Esto viene a ser ya una aproximación, pero bajo ciertos requisitos uno no está satisfecho y tendría que buscar otra aproximación. Si cumplen los requisitos, ahí tendría que quedarme, pero si no estoy satisfecho, tendría que buscar otra mejor aproximación. Entonces, pero esto si voy a buscar, así sea con una máquina, voy a hacer para unos cuantos valores de n, que no son nada en comparación a esto, ¿no? No son nada en comparación a eso. O sea, ¿qué es eso? Dice cuando n tiende al infinito, o sea, una cantidad infinita de esto. Entonces tendría que en el procedimiento numérico me tendría que dar, ¿no? El procedimiento numérico en particular que yo esté estudiando me tendría que dar las condiciones para yo asegurar, ¿no? La aproximación inicial de un valor, vamos a poner así, la aproximación de un valor x raíz, por ejemplo. Entonces, cada
cada método numérico, ¿no?, me tendría que dar las condiciones para que yo pueda decir, ¿no?, las condiciones para que pueda asegurar esto. ¿Qué es lo que debo asegurar? Debo asegurar que el límite de x sub n cuando n tiende al infinito debe ser igual a este valor. Debo asegurar el método numérico que esté estudiando debería darme las condiciones para que yo sea capaz de asegurar esto. ¿Por qué? Porque este es un concepto matemático y no lo voy a poder hacer mediante un procedimiento numérico, porque por más que haga 1 millón, 3 millones para números naturales, empiecen con n0, 2, 3, llegue 3 millones, 4 millones, 5 millones, no son nada comparados con una cantidad infinita. ¿De acuerdo? Entonces tendría que dar el procedimiento matemático que me diga esto se va a cumplir en este procedimiento. Entonces eso es lo que tendría que hacer, ¿no? O sea, la relación entre las sucesiones y los procedimientos numéricos es que voy a trabajar con algoritmos, digamos así, ¿no? De esta forma, entonces, cuando encuentre cada una de estas aproximaciones, finalmente todos estos elementos van a formar los elementos de una sucesión. Entonces voy a mirarlo de esa manera, mirar la convergencia. Hay Entonces, aquí lo que está de azul es, en resumen, lo que es un procedimiento numérico. En el proceso de construir los métodos numéricos se emplean procedimientos, algoritmos, que consisten de un conjunto de instrucciones, para la ejecución de operaciones aritméticas y lógicas en un orden preestablecido. Ahí como lo coloqué, x u n más 1 igual a f de x u n, ese f de x u n tendrá una definición. ¿Ya? Entonces, eso es un conjunto de instrucciones que involucran operaciones aritméticas, todos deben seguir una cierta lógica y un orden para poder ser llamado un algoritmo. Y eso nos va a conducir a una solución aproximada de un problema dado. Es un conjunto, finalmente, es un conjunto de instrucciones bajo un cierto orden preestablecido, siguiendo cierta lógica. Ahora, nos podemos preguntar, bueno, esto decías que si no estoy satisfecho con el resultado, sigo dando valores a n, ¿no? Si no estoy satisfecho con el resultado, sigo dando valores a n y esto obviamente se va a incrementar, ¿no? Ahora, en una máquina lo hace bastante rápido, ¿no? Va dando valores al n, y va encontrando un resultado. Pero el concepto matemático decía que el n tiende al infinito. En la máquina es un procedimiento finito. Entonces, ¿en qué momento se detiene? ¿En qué momento decimos ya suficiente, ¿no? Detente y el último valor que encuentres es el que voy a considerar como la mejor aproximación del valor que estoy buscando. O sea, finalmente es un procedimiento finito, ¿ya? Pero ese procedimiento finito tendría que dar las condiciones para que tenga un final. Bueno, pues ahí esa forma de detener el procedimiento numérico es lo que se llama una condición de convergencia. O sea, una condición de convergencia, que de aquí también vamos a mirar. ¿En qué consiste una condición de convergencia? En realidad es una condición que yo le voy a dar, voy a añadir, digamos, a todo este
procedimiento numérico le voy a añadir una condición de convergencia. ¿En qué consiste esa condición de convergencia? Mira, cuando se cumple esta condición, se detiene el algoritmo, lo último que encuentres es la aproximación que estoy usando. Ese es lo que, en qué consiste una condición de convergencia. Y la condición de convergencia puede darse en diferentes formas, ¿ya? Una de ellas, por ejemplo, es en términos del error absoluto, en términos del error relativo, por mencionar dos. Bien, entonces, nuestro primer estudio después de la teoría de errores va a ser las ecuaciones algebraicas no lineales de una variable. Para empezar, las ecuaciones algebraicas no lineales de una variable. Tengo una ecuación, vamos a considerar el caso más simple, una ecuación, una incógnita. Y aquí nos vamos a detener en este tema porque vamos a estudiar diferentes algoritmos, no todos, por supuesto, porque el tiempo no alcanza a estudiar todo, pero por lo menos algunos comunes, digamos así, de los métodos. Las ecuaciones algebraicas no lineales. Por ejemplo, decía, a ver, nos piden resolver. Antes había puesto un ejemplo del caso, por ejemplo, del modelo de crecimiento, y luego con la excusa de llegar al punto de equilibrio se transformaba toda esa ecuación en diferencias, se transformaba en una ecuación algebraica, ¿de acuerdo? Entonces ahí, por ejemplo, era una aplicación. Acá vamos a algo más simple, por decir x al cuadrado hacia x al cuadrado por acá. Y si coloco x al cuadrado raíz de menos raíz de 1/2 de x. Entonces los que escriben en sus computadoras, luego no haya caras largas cuando les invite a desalojar. Claramente no están en el curso, no están haciendo otra cosa. 1/2 de x. Vamos que quiero hacer algo muy simple. El objetivo es que llegue la idea. Tengo que resolver esto. Esta es una ecuación algebraica, una ecuación cuadrada. Así lo había puesto la misión hasta olvidar lo que estaba pensando en inicio. Ya no es, esta es una ecuación de este tipo. Bueno, quiero ver si encuentro una solución. ¿Qué hay una solución? Entonces, la primera aproximación para esto es una aproximación gráfica. Primero voy a mirar una aproximación gráfica. ¿Cómo? Voy a mirar a todo esto, voy a definirlo como una función. O sea, lo que voy a hacer es definir un f de x, todo esto. X al cuadrado menos raíz cuadrada 1/2 de x. Bueno, voy a definir de esta manera esta función y voy a quiero encontrar el valor o valores de x, en caso existan, ¿no? Puede ser que no existen, puede ser que no existan. Por eso la aproximación gráfica es una primera referencia. Encontrar el valor o valores de x en caso existan, tal que, o para que
de x es 0. O sea, como quiero encontrar. Ahora voy a mirar la ecuación que me dieron al inicio, voy a darle la forma de una función y voy a encontrar dónde esa función se anula. Esa es la idea. Entonces la primera aproximación les decía que es una aproximación gráfica. Entonces, para ello, vamos a la máquina y se me ocurrió esta ecuación así de repente. Entonces quiero ver si hay una solución para eso. Entonces, a ver, pensando primero que ese x tiene que ser positivo porque está dentro de una raíz cuadrada. Entonces vamos a empezar desde cero. Voy a poner un incremento prudente y se me ocurre colocarlo en 10, hasta 10, una primera noción de lo que quiero hacer. Luego tendría que ir afinando, de eso se trata. Luego colocando y igual a x, circunflejo, x elevado al cuadrado. Aquí un punto para que pueda correr, menos la raíz cuadrada de un medio, 0.5 por x. ¿Está? Esa es la ecuación, la función. Esa es la función que he definido. Ahora voy a hacer la gráfica de esta función. Como y voy a ordenarle que haga la gráfica, ingreso el dominio, luego la función, y luego una instrucción que lo que va a generar es un mayor. Es una primera aproximación. Y veo que del 0 al 1, esta es una función que va creciendo. Va creciendo. Posiblemente haya una solución entre 0 y 1. Creo que esta. No me doy cuenta nada adicional. Les decía que de 0 a 1, es posible que haya una solución. Entonces voy a afinar esto. Les decía primero he colocado de 0 a 10, pero luego tendría que ir afinando, ¿no? Para tener una mejor visualización de donde haya posiblemente una solución. Acá, y ya no va a ser de 0 a 10, sino de 0 a 1. El y. Acá la cosa cambió. Y miren, al parecer no hay solución, ¿no? No hay solución. Bueno, pues no hay solución posible. No hay solución. ¿No hay solución o sí hay solución? La solución está por acá. Si x es 0. Bueno, el x es 0 es una solución trivial, ¿no? Es la solución trivial. Pero por acá está la solución. Según la calculadora es 0.0937. Ya. Eso tendríamos que encontrar esa aproximación. Entonces aquí la solución está, si estoy buscando una solución positiva, no la trivial, una solución trivial es el 0. ¿Ya? Y la otra solución positiva está por acá, aproximadamente por el 0.8. Entonces esto es lo que nosotros consideramos como la aproximación gráfica, ¿no? O sea, una aproximación, según la gráfica, una aproximación de este valor de x en el cual la función se anula puede ser 0.8. Es un valor bastante cercano, que está por ahí cerca a la solución. Entonces, esto podríamos considerar, según la gráfica, vamos a poner así, es x y y, y está por acá. Acá está 0.8 y 0.7 por aquí. Esta es la
aproximación que estoy buscando. Esa es la solución gráfica, que no es precisa, pero me está dando ya una idea de por dónde está la solución. ¿Cómo garantizo? O sea, tengo un intervalo. ¿Ya? Por lo menos en este caso tengo un solo intervalo. Puede haber más de uno. Estamos descartando y el 0. Encontrar un valor de x mayor que 0. Vamos a ponerlo así para restringir. Mayor que 0, en el cual en caso existe, se cumple esto. Ya. En este caso, tal como se comporta la gráfica, vemos que en ese intervalo es el valor que ahí se encuentra el valor que estoy buscando. Tendría que aplicar acá el sustento numérico, ¿no? El sustento de todas estas cuentas debería estar en la parte matemática. En la parte matemática me sirve, o me va a servir para justificar que verdaderamente acá en este intervalo, que no es engaño de la máquina, que la máquina no me está engañando, que ahí debería existir. ¿Cómo encontrarlo? No sé, tendría que ver la forma de encontrarlo, pero de que existe. ¿Y cómo lo voy a asegurar? Lo que ustedes estudiaron en su cálculo diferencial. Tendría que ver, uno, que esta función que va de un cierto intervalo de los reales hacia los reales, esta función cumple un primer requisito, y que esta función tiene que ser, ¿recuerdan? Continua. La función tiene que ser continua. Un segundo requisito, noten que es más de uno, un segundo requisito es que la función si esto, para hacerlo más preciso, si este intervalo i estoy colocando acá, lo voy a colocar como de la forma AB, A como AB. Entonces, según el siguiente requisito sería que f evaluado en A por el f evaluado en B sea menor que, es decir, que haya el cambio de signo. Entonces, estos dos requisitos me aseguran que existe, entonces, aquí va, ¿no? Entonces, existe un x asterisco, vamos a llamarlo así, que pertenece al intervalo abierto a B, tal que el f evaluado en x asterisco es el sustento matemático. El sustento matemático es que tenga una función continua, que dentro de ese intervalo se dé el cambio de signo. Entonces, eso me va a servir para garantizar que existe un valor en ese intervalo en el cual la función se anula. Ese es el sustento matemático. Acá hay que tener cuidado, no solamente es uno de los requisitos, es dos. Entonces, esto son cosas muy simples, por ejemplo, cuando evalúo y esas cosas muy simples no están claras, no hay sustento. Bueno, bien claro, son dos, que sea continua y que haya el cambio de signo. No que solamente haya el cambio de signo, porque eso no es cierto. ¿Ya? Cuando solamente hay el cambio de signo no es cierto, porque puede ser de que tengamos una función de esta forma, ¿no? Y x por acá, aquí cuando A, B por aquí. Tenemos así. Y esa función en A es menor que 0, en B es mayor que 0, y el producto va a ser menor que 0, pero sin embargo en ningún momento se hace 0. Bueno, en ningún momento se hace 0. ¿Qué le falta aquí?
Para que exista un valor donde se haga 0, aparte de ello tiene que complementarse con la continuidad, porque son dos cosas juntas, no solamente una. ¿Okay? Entonces, todo eso los debieron estudiar en su curso de cálculo diferencial. Profesores Rodríguez, Machín, Bosen, Galan. Bueno, entonces, ese es el sustento material. Ahora, nosotros empezamos a mirar algunos ya métodos numéricos. Hay un método que lo llaman, ese es lo que acabo de mencionar, es lo que llaman el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano, lo que acabo de mencionar. Hay un método en el cual lo llaman separación de raíces. Un método el cual se llama separación de raíces. Acá lo menciono. ¿En qué consiste este método de separación de raíces? Este método de separación de raíces ahí está toda la descripción. ¿En qué consiste este método de separación de raíces? Recuerden que yo en un primer momento, por ejemplo, di un intervalo, un dominio grande, de 0 a 10, por ejemplo, di un primer momento. Entonces, supongamos que, ¿en qué consiste la separación de raíces? Sí, les decía, en un primer momento yo, por ejemplo, consideré un intervalo AB de 0 a 10, por ejemplo. Y estoy colocando un ejemplo, no siempre va a ser de 0 a 10, ¿no? Estoy citando un ejemplo, lo que hice yo en el ejemplo que hemos propuesto. ¿Ya? Y, por ejemplo, luego dice, a ver, separa o divide el intervalo AB en 100 subintervalos, por decir. También esto es un ejemplo, no es que siempre va a ser 100 subintervalos. Pero divide en 100 subintervalos. Entonces vas a tener acá A sub 1, B sub 1, A sub 2, B sub 2, y tienes un A sub n, B sub 1. Vamos a ver que hay 100 subintervalos. Noten que vamos a considerar, para empezar vamos a considerar en primer momento que f, estamos hablando de una función que es continua en el intervalo B. Entonces tienes un intervalo, lo separas en 100 subintervalos. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, si la función es continua en el intervalo grande, será continua en todos los intervalos pequeños. Eso solamente uno se encarga de garantizar la continuidad en el intervalo grande, y hay cosas que en los intervalos pequeños ya está salvado ese requisito. Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda el segundo requisito. El segundo requisito. Entonces, para que exista raíz en alguno de estos subintervalos, tendría que cumplirse el cambio de signo. La continuidad ya está hecha en todo el intervalo grande, entonces significa que la continuidad está hecha en cada intervalo pequeño. Ya eso salvado. Ahora el cambio de signo, entonces se va verificando. F en A sub I por F en B sub I debería ser menor que S. Entonces se va verificando en cada uno de estos, en cada subintervalo. Si cumple, un check. O sea, ahí hay raíz. Si no cumple, se descarta. Cumple, check. No cumple, se descarta. Eso se llama separación de raíz. Quiere decir, estoy separando por subintervalos y estoy tratando de averiguar si hay raíz en alguno de esos subintervalos. Es como
acá, por ejemplo. Consideré que me quedo con este intervalo pequeño. Por acá y por acá no hay raíz, solamente acá. Por eso en eso consiste un algoritmo de separación de raíces, ¿no? Un intervalo grande, lo secciono y voy aplicando el teorema de Bolzano en cada uno de esos subintervalos para buscar si hay o no raíces en cada uno de esos subintervalos. Así, en eso consiste eso. Pero no es, si bien es cierto, es válido, pero no es tanto que vamos a estar con eso. Simplemente nosotros nos vamos a ir directo a buscar un subintervalo. Porque cada rato estamos saliendo del aula. Delegado, delegada. No me la molestia de cerrar la puerta. Vi que alguien salió porque salió, nomás. Bien, ya. Ahora, esto lo podemos aplicar a diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, en lo que habíamos visto en la práctica, una ecuación de diferencias y me piden encontrar el punto de equilibrio, por decirlo. O sea, encontrar el punto de equilibrio en una ecuación de diferencias es una excusa, ¿no? ¿Es una excusa para qué? Es una excusa para tener o construir una ecuación algebraica. ¿De acuerdo? Es una excusa. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que yo sé de cómo encontrar un punto de equilibrio en una ecuación de diferencias, tengo que a todo, no importa el periodo, le coloco un valor fijo, ¿no? Y ahí encuentro eso, en caso de fijo. Pero eso es una ecuación, se transforma en una ecuación algebraica. Entonces, hablar de punto de equilibrio en una ecuación de diferencias es una excusa para encontrar una ecuación algebraica y tratar de encontrar ese punto de equilibrio. Bueno, el punto de equilibrio sería la solución de la ecuación algebraica. Ahora, no siempre va a ser así, pues, ¿no? No siempre va a ser que te van a pedir el punto de equilibrio. Bueno, repito que este es un ejemplo particular. Un ejemplo, ¿por qué? Porque justamente se construye una ecuación algebraica. ¿Esto por qué razón? Porque a veces me ha tocado que en una evaluación o en otras cosas ya no les hablo de punto de equilibrio, sino les hablo de cualquier otra cosa, pero que deriva a construir una ecuación algebraica. ¿De acuerdo? Entonces nosotros lo que estamos haciendo, o pretendemos hacer, es encontrar la solución aproximada de una ecuación algebraica no lineal. Entonces, les decía que a veces no tiene nada que ver con punto de equilibrio, pero empiezan a hablar de punto de equilibrio. Porque en clase hablamos de punto de equilibrio. Bueno, está bien, pero no significa que eso el tema siempre va a ser punto de equilibrio, ¿no? Puede ser cualquier tema, pero que se derive en formular una ecuación algebraica. Listo. Y el método más simple, ¿no? El más simple es lo que llaman el método de la bisección. El más simple lo estudian hasta el nivel escolar. Es el método de la bisección. ¿En qué consiste este método? Es el más simple, ¿por qué? Porque el único que va aplicando es este teorema de Bolzano. Es lo único que hace este algoritmo. Bueno, primero, para todo, cualquiera que sea el método que vamos a estudiar, primero es la aproximación gráfica, ¿ya? Porque la aproximación gráfica me permite encontrar un intervalo. ¿Dónde está ubicado una raíz? O sea, ya ubiqué el intervalo. Ahora, con el método en particular, lo que voy a hacer es aproximar el valor de eso. Pero el punto de partida es
la aproximación gráfica que me va a permitir determinar un intervalo. Ya está. Ahora, ¿en qué consiste el método de la bisección? Ese es el pequeño detalle que vamos a estudiar en el momento. El método de la bisección. A ver, se trata de encontrar un primer intervalo. Pongamos que acá primero tendría que verificarse el teorema de Bolzano. Primero empiezas con la aproximación gráfica. Una vez que tiene la aproximación gráfica, encontrar un intervalo en donde se cumple el teorema de Bolzano. Aproximación gráfica, ya lo tenemos por acá. El teorema de Bolzano, ¿qué dice? Bueno, tendría que la función sea continua. Vamos a ver, considerar un intervalo. Vamos a considerar este intervalo AB como el intervalo, es un intervalo bastante pequeño, 0.7 a 0.8. Vamos a considerar ese intervalo. F, a ver, tenemos cómo está definida F. F está definido, f de x está definido como x al cuadrado menos la raíz de 0.5 por x. Esta función es polinómica, ¿no? Continua en R. Todo polinomio es continuo en los reales. En particular en este intervalo, vamos a poner el intervalo I de 0,7 a 0,8. Función raíz cuadrada continua en este intervalo I. Entonces tenemos la resta de dos funciones continuas. La resta de dos funciones continuas sigue siendo continua. Entonces aquí, si vamos a continuar, tendríamos que decir f, y por lo tanto f es continua en el intervalo de 0,7 a 0,8. ¿Qué más? Esto que se cumple el teorema de Bolzano. Esto lo podemos considerar parte A, parte B, la parte B. ¿A qué es igual f evaluado en A? Es decir, esto es igual f evaluado en 0.7. Y vamos haciendo nuestra cuenta. Podemos definir aquí directamente f en línea, apóstrofe de acá, y colocamos cómo va a estar definida la función. La función está definida como x al cuadrado menos raíz cuadrada de 0.5 por 2. Esa es la función que voy a ir utilizando, que es igual el f de 0.5.
de 0.7. Este es el resultado. Por acá tenemos menos 0. Menos 0.10 y 6, el cual es menor que 0. Luego tenemos el f evaluado en b, que es f evaluado en 0.8. Pues tendríamos que colocar acá f evaluado en 0.8. Y esto es 0.0075, mayor que 0. Por lo tanto, acá tenemos que f evaluado en a por f evaluado en b es menor que 0. Entonces ahí tenemos ¿qué es lo que debemos concluir? Concluimos que de la parte A y la parte B, que son las hipótesis del teorema de Bolzano, podemos concluir de que existe justamente una raíz en ese intervalo que estoy indicando. Por acá, por el título, por tener espacio, vamos a pisar. De A y B se tiene que concluir que puede que existe un X asterisco que pertenece a ese intervalo 0.7 a 0.8, tal que f evaluado en X asterisco me hace garantizado la existencia. Una vez que está garantizada la existencia, ahora sí entra el método de la bisección. Método o el algoritmo de la bisección. ¿Qué va a consistir? Pues ya la continuidad está garantizada, ¿no? El algoritmo de la disección f tiene que ser continuo en intervalo AB, en este caso 0,7, 0.8. Esto ya está garantizado, ¿no? En el teorema de Bolzano. Vamos a empezar a renumerar, ¿no? Por ejemplo, para n igual 0, vamos a empezar así. Tenemos I sub 0, que va a estar dado por I sub 0 va a ser A sub 0, B sub 0, vamos a ponerlo así. A sub 0, B sub 0, pero esto en realidad va a coincidir con el intervalo inicial. 0.7 es el intervalo inicial. Es el intervalo inicial y voy a conseguir un primer punto. Una primera aproximación. ¿Cómo se encuentra esa primera aproximación? Vamos a considerar un X sub 0 dado por la suma de estos dos puntos enteros. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a encontrar el punto medio de ese intervalo. El punto medio. De ese intervalo voy a encontrar el punto medio. Esa es la fórmula de encontrar el punto medio. Entonces, de tal manera que se forman dos subintervalos. O sea, tenemos acá el A sub 0, por acá el X sub 0, que es el punto medio, y por acá el B sub 0. Tendría que ver, esto es 0.7, acá es 0.8 según las cuentas que llevo, y tendría que ver el punto medio, ¿no? Es 15, 0.75 el punto medio.
y esto viene a ser 0.75. Ahora ya tengo, en realidad tengo dos subintervalos, por acá uno y por acá otro. Tengo dos subintervalos. Voy a evaluar, por ejemplo, ¿a qué es igual el F evaluado? Imagínense que esto estamos aquí, este es X, esto es Y. Bueno, entonces voy ¿a qué es igual el F evaluado en A? El F evaluado en A es todo esto que es una cantidad negativa, ¿de acuerdo? El F evaluado en A viene a ser una cantidad negativa. Acá lo tengo. F evaluado en A es una cantidad negativa. Imaginemos que este es el eje X, está por debajo. El F evaluado en B es una cantidad positiva, que esté por acá. Punto inicial y punto final de la gráfica. Lo que voy a averiguar es a qué es igual el F evaluado en el punto medio, o sea, en 0.75. Sale una cantidad negativa. Esto es 0.75. ¿Dónde me sale una cantidad negativa? El F evaluado en 0.75 es una cantidad negativa. Imaginemos por acá. Entonces, la función va a venir así. La gráfica de la función está viniendo así. Por acá. Porque en F, el F de A sub 0 es negativo, el F de X sub 0 es negativo y el F de B sub 0 es positivo. Cuando se trata de una función continua, mira, te das cuenta que acá va a estar la aproximación que estoy buscando. ¿Cómo? Como acá vamos a tener que evaluar, como yo lo he hecho acá, evaluar. Tenemos el F evaluado en 0.75 es este valor menos 0.0499, el cual es menor que 0. Como F evaluado en A sub 0 por el F evaluado en X sub 0, ambos son negativos, el producto me da mayor que 0, entonces, y el F evaluado en X sub 0 por el F evaluado en B sub 0 es negativo. Como sucede eso, ¿qué se dice? Se descarta el intervalo, A sub 0, X sub 0. O sea, ahí no hay cambio de signo, ahí no hay raíz. Y nos quedamos con el intervalo donde está el cambio de signo, porque eso me garantiza la existencia de una raíz. Este es el X sub 0, B sub 0. Nos quedamos con ese intervalo, es decir, este intervalo es 0.75, 0.8. Es el nuevo intervalo. Ahora tenemos para n igual 1 tenemos I sub 1. I sub 1 está dado por este intervalo 0.75, 0.8. Ese es el nuevo intervalo en el cual voy a buscar la raíz en ese intervalo. Entonces tendría que ahora considerar quién es el X1. Y X1 viene a ser el punto medio de este intervalo. Punto medio de ese intervalo. Entonces viene a ser
0.75 más 0.8 sobre 2. Esa es la cuenta. Más 0.8 ese es el punto medio. Repetimos el proceso. Ahora tenemos así de esta manera. Este es el A1, aquí no le he puesto enumeración, pero eso quedaría así. El primer intervalo lo llamé A0, B0, acá A1, B1. Entonces, esto viene a ser el A1, que es 0.75, el B1, que es 0.8, y por acá está el punto medio, que es el X1. El X1. Ahora, el F en A1, o sea, el F en 0.75 lo tengo, que es menor que 0. Entonces está por acá. El F en B1 es mayor que 0. Habría que averiguar a qué es igual el F evaluado en X1. O sea, a qué es igual el F evaluado en 0.775. Luego un 5, 775 milésimos. Es una cantidad negativa. Debe estar por acá. Queremos que esté por acá. El comportamiento de la función está gráficamente está por ahí. Vamos a repetir el proceso porque ahora me doy cuenta que la raíz está. La raíz que estoy buscando. Este intervalo, ¿no? Así, igual como hice todo este comentario, igualito acá. Voy a descartar este intervalo y voy a quedarme con este intervalo. ¿Dónde se está dando el cambio de signo? Ya la raíz está acá. ¿Por qué? Porque se evalúa, ¿ya? Esta es una cantidad que es menos 0.0219, menor que 0. Si esto es menor que 0, el F evaluado en A1 es menor que 0, el F evaluado en X1 menor que 0, el producto es mayor que 0. Ahí no hay cambio de signo, no hay existencia de raíz. El F en X1 es menor que 0 y el F en B1 es mayor que 0, el producto es menor que 0, entonces ahí hay cambio de raíz. Noten que aquí ya no estoy dejando de lado la continuidad. ¿Por qué? Porque al inicio ya probé la continuidad para todo el intervalo grande. Entonces ya no hay necesidad de garantizar para cada uno de los subintervalos que se van formando. Pero eso sí, no olvidar que eso se hace al inicio para todo el intervalo grande o el intervalo inicial. Entonces vamos así en ese procedimiento. O sea, aquí noten que la sucesión que se está formando es esto. Aquí tengo X sub 0, por acá tengo X1 y se va formando los elementos de la sucesión. O sea, ¿cuál es finalmente la idea? La idea es que cuando uno vaya, el intervalo desde acá está el X sub 0, la raíz. Por acá, supongamos que por acá está la raíz. Entonces agarras y divides el intervalo. Ahora tenemos un intervalo más pequeño. Ya luego divides el intervalo, tenemos un intervalo más pequeño. Vuelves a dividir, vas a tener intervalos más pequeños. Cada vez intervalos más pequeños, más pequeñitos, que prácticamente los extremos van a estar tan juntos que se van a coincidir con la raíz que estás buscando. O sea, como vas a tener intervalos cada vez más pequeñitos, los extremos prácticamente se van a estar superponiendo. Y si se van a estar superponiendo, el punto medio prácticamente es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces,
de eso se trata, ir achicando, dividiendo cada vez más el intervalo hasta que se confunda con lo que está buscando. ¿No? Y ese sería, en algún momento tienes que decir suficiente, ¿no? Ya para n igual 0, para n igual 1, para n igual 2, para n igual 20, 30, ¿no? Y en algún momento dices detente, ya suficiente. Lo último que has calculado vendría a ser la raíz o el cero, también me llaman, que estoy buscando. Entonces, ¿cómo se va a detener este algoritmo? ¿Cómo se detiene este algoritmo? Es lo que acá les he mencionado en algún momento de esta sesión, les mencionaba que son los criterios de tolerancia, que es muy diferente a la tolerancia. Digamos que la tolerancia es parte del criterio de tolerancia. Algunos confunden cuando le dicen criterio de tolerancia, consideran que les están refiriendo a la tolerancia. No es así. La tolerancia es parte del criterio. Por ejemplo, en la tolerancia consideraríamos, por ejemplo, en los tres primeros, consideraríamos el éxito. El valor de éxito sería la tolerancia. Entonces, como pueden ver, es parte del criterio de la tolerancia, del criterio de tolerancia. Por ejemplo, en la parte A tenemos la diferencia, ¿no? Les hice mención al inicio cuando haciendo la definición del error absoluto. El error absoluto lo íbamos a considerar en el proceso iterativo. Entonces, lo que estamos viendo aquí, ahí, la diferencia de dos valores consecutivos, pero en valor absoluto. Eso es la definición de error absoluto. Entonces, lo primero que tenemos es lo que se llama el criterio del error absoluto. Ese criterio de tolerancia es el criterio del error absoluto. En la parte B tenemos el criterio del error relativo. El error relativo. En la parte C es una cuota. Estamos estableciendo una cuota. Y en la parte D estamos considerando una cantidad de iteraciones. Pero eso en la parte D es muy poco usado, por decir así, en la parte D, porque eso ya va a depender de la experiencia que tenga la persona que está investigando sobre algún modelo en particular y se supone que conoce y va a decir, según su experiencia, va a decir, ya es suficiente. Yo considero que necesito 100 iteraciones. Con 100 iteraciones ya lo que me está dando es la aproximación que estoy buscando. Eso va a depender de la experiencia del investigador. Parte A y parte B son lo que ustedes conocen. El error relativo, el error absoluto, criterio del error absoluto, criterio del error relativo. La parte C es algo lógico. Y lo voy a mencionar para que ustedes lo tomen en cuenta y lo tienen ahí en su diapositiva, que son los criterios de tolerancia. Criterios de tolerancia. Estamos ahí, tenemos A, B, C, hasta 4 criterios de tolerancia que estamos mencionando. Pero quería referirme en particular, porque el A y B son conocidos, el D es experiencia del investigador, el C en qué consiste. Yo estoy buscando, se está buscando, ponemos así, se está buscando un alfa, por decir, tal que, está buscando un alfa tal que f evaluado en alfa me dé c. Eso es lo que se está buscando. Un valor alfa de tal manera que la función evaluada en alfa me dé c. La idea es esta. Vamos por acá. Vamos que la función viene por acá. Este es y igual a f de x. Acá está el alfa. El f evaluado en alfa me da 0. Pero si yo considero que esta es una aproximación, si acá está el x asterisco, vamos que es una aproximación significa que
el X asterisco es una aproximación de alfa. Se quiere decir que, para que sea aproximación, obviamente como lo que está definiendo es que está tan próximo al alfa. ¿De acuerdo? Para ser llamado aproximación tiene que estar próximo al alfa. Es decir, f evaluado en asterisco tiene que ser un valor que esté cercano a 0. ¿Por qué? Porque el f evaluado en alfa es 0. Y si yo digo que el x asterisco está cercano al alfa, es porque la función está en ese valor está cerca de 0. Ahora, puede ser, ¿no? Tal como lo he dibujado, está en el f evaluado en x asterisco es positivo, tal como lo he dibujado. La función evaluada en x asterisco es positivo, pero puede ser que esté en otro lado. ¿De acuerdo? Y es negativo. Puede ser positivo o negativo, pero el hecho que está cercano a 0. Entonces ahí viene el proceso iterativo. O sea, me voy a detener que estos x u n están representando las aproximaciones que voy encontrando. ¿De acuerdo? Entonces yo digo, este valor absoluto tiene que ser menor a un x. Y este x es un valor bastante pequeño. Este valor epsilon es lo que se llama, este valor de epsilon es lo que se llama lo que llamamos la tolerancia. Todo esto en conjunto, ¿no? Todo esto viene a ser un criterio de tolerancia. Todo el conjunto es lo que se llama un criterio de tolerancia. La tolerancia viene a ser parte del criterio, ¿ya? Y esto es, en particular estamos hablando de establecer una cota, pero la cota es un valor pequeño que es bastante cercano a 0. Entonces cuando yo al proceso iterativo le imponga esto, es decir, mira, detente cuando este valor, la función evaluada en x u n, sea bastante pequeñito porque es menor a un valor más pequeñito, ¿no? Es menor que un valor pequeñito, ¿de acuerdo? Entonces cuando la función evaluada en esa aproximación que has encontrado es menor que este valor pequeño, ¿qué quiere decir? Que esto ya está bastante cercano a 0, ¿de acuerdo? Entonces te das por satisfecho que ya esto que he encontrado va a ser la aproximación del valor que estoy buscando. Acá lo he ido poniendo x asterisco, pero en realidad acá lo he ido poniendo x asterisco, no sé si causa esto confusión, pero lo ideal sería mejor llamarlo un alfa y dejar la notación de x asterisco para la aproximación, ¿de acuerdo? O sea, dejar alfa para el valor exacto y los x super asterisco para las aproximaciones, ¿de acuerdo? Para no generar confusión. Y de eso se trata el método de la bisección. Entonces ustedes tienen que decir, a ver, mira, este es el proceso de bisección. Cada vez que yo voy encontrando, decir, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? En este caso, puedo decir, mira, el epsilon va a ser, o sea, la tolerancia, 10 elevado a la menos 8, que quiere decir 0,0007 sin 1, un valor bastante pequeño, ¿ya? 10 a la menos 8 es un valor pequeño. Eso puede ser el epsilon, ¿ya? Entonces tú vas calculando. En este caso hemos calculado el x sub 0, por lo que ya lo borré, y el x1. Supongamos que aplico el criterio del el criterio del error absoluto. El criterio del error absoluto. Entonces yo digo, a ver, calculé los dos primeros, hago la diferencia en valor absoluto. Si esa diferencia es menor que lo que yo he colocado, a ver, vamos a poner que supongamos que yo digo epsilon 10 a la menos 8. Entonces,
encuentro el x sub 0, encuentro el x sub 1. ¿De acuerdo? Tengo ya dos valores. Hago la diferencia. Si esto es menor que ese epsilon, x1 lo llamo la aproximación que estoy buscando. ¿De acuerdo? Si se cumple esto, entonces ya es suficiente. Detente. El último que has encontrado, esa es la aproximación que estoy buscando. Pero si no se cumple esto, saltas a buscar el siguiente valor. Hace la diferencia. Si se cumple, se detiene el algoritmo y el último que has buscado, esa es la aproximación. Si no se cumple, sigues buscando. ¿De acuerdo? Así se va hasta llegar a que se cumple el criterio que lo has aplicado o lo has establecido para decir se detenga el algoritmo y el último que calcula es el que eso busca.